Ya se empiezan a sintonizar en la radio, en Fuerteventura, en Playa Blanca, en la isla La Graciosa, a quienes nos escuchan en el centro penitenciario de Tayiche, a todos los que a través de la radio y hasta donde llegue la señal, enviamos hasta aquellos lugares nuestro saludo y deseamos que Dios los bendiga. Los que a través de internet se empiezan a sintonizar, también queremos saludarlos a nuestros fieles radioyentes en Tenerife, en Palma de Mallorca, en Barcelona, en Honduras, en México, en Colombia, a todos los que nos empiezan ya por internet. Dios también los bendiga en el nombre del Señor. Hoy tenemos un programa muy especial en esta tarde, en el cual vamos a gozarnos en el amor de Cristo Jesús. Vamos a hacer la continuación, el último segmento de nuestro programa, y se va a tratar cómo debemos tratar a nuestros hijos, según verdad la enseñanza bíblica que veremos en esta tarde. No se pierdan, dentro de unos momentos comenzaremos nuestro tema. Antes nos iremos con una alabanza que se titula La Iglesia Peregrina. Disfrútenla. Ven a conocernos. Estamos en calle Honduras número 2 Altavista, Arrecife, Lanzarote, y en calle Taboror número 17 El Fraile Arona, en Tenerife. Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. En su programa La Luz del Mundo te habla hoy. Vamos a saludar a algunos que nos están escuchando en Honduras. Ani y Francia nos están escuchando. También Fernando nos está escuchando desde Honduras y enviamos nuestro saludo hasta aquellos lugares. Hoy quiero decir. En Reus, en Barcelona, nos está escuchando el hermano Moisés. Hasta esos lugares los saludamos y que Dios lo bendiga. Mañana. Recuerde, mándenos sus saludos, sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Puede buscarnos en Facebook como La Luz del Mundo Lanzarote y puede visitar nuestra página web lldmlanzarote.es.tl, donde va a encontrar información de la iglesia y dónde estamos ubicados. Un día contigo. Vamos a comenzar en esta tarde con nuestro tema a tratar. Decíamos cómo debemos tratar a nuestros hijos. Cuánto sufrí. Vamos a desarrollar nuestro tema en 5 puntos o 5 formas en las cuales debemos tratar a nuestros hijos. En el tema de la semana pasada tomábamos un texto en el cual podemos retomar para tomar un punto de partida. En Mateo capítulo 7 verso 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ese es el texto que tomábamos la semana pasada para iniciar este tema. Así dijo el Señor: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos. Y tomábamos 5 puntos enfocándolo al trato hacia nuestros hijos. 5 puntos en los cuales
debemos tratar a nuestros hijos. No son puntos muy difíciles, no son cosas de otro mundo, son cosas muy sencillas que usted en este momento puede llevarlas a cabo. Vamos a recordarlas para aquellos que no estuvieron, que no escucharon el programa anterior. Vamos a recordarlas. Decíamos en primer lugar que debemos alentar a nuestros hijos. En segundo punto, debemos apreciar a nuestros hijos. Tercer punto, debemos perdonar a nuestros hijos. Cuarto punto, debemos dedicarle tiempo para escucharlos. Quinto punto, debemos comprenderlos. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Entonces, para dar fin al tema que estamos tratando ya, el tercer programa del trato hacia nuestros hijos, vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. Debemos tener presente que nuestros hijos tienen sentimientos, emociones, y por lo tanto debemos tratarlos de una forma adecuada. Tratarlos de forma adecuada tiene un valor grande y nunca debemos olvidar el valor de afirmar a los hijos con palabras bondadosas. Nunca se sabe cuándo un momento y unas pocas palabras sinceras pueden tener influencia en una vida. Eso hay que tomarlo en cuenta. En esta tarde estoy acompañado, está mi hermano José conmigo, con quien vamos a desarrollar este tema. Hermano José, bienvenido. Muy buenas tardes, tengan todos, queridos oyentes. Es grato para mí estar en este programa compartiendo estos temas que son de interés para todos y cada uno de nosotros, esperando que el tema a tratar a continuación sea de su agrado y aprovechamiento. Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros en esta tarde. Dios le pague, hermano, por estar aquí acompañándonos y ayudarnos a tratar este tema, ¿verdad? Primero, hermano José, quisiera para aquellos que nos escuchen, dijimos a desarrollar cada punto. Entonces, ¿por qué alentar a los hijos? ¿Por qué necesitan los hijos que los alentemos? Alentar y animar es fundamental para el desarrollo físico, moral, espiritual. La palabra de Dios nos da un mandamiento. Lo podemos leer ahí en Primera de Tesalonicenses 5:11, que nos dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nuestros hijos necesitan que los alentemos, que los animemos, y gran parte de esta responsabilidad recae sobre los padres. Animarlos es impulsarlos en las diversas circunstancias de la vida. El ánimo de valor, esfuerzo, energía y voluntad para hacer las cosas. La palabra de Dios nos exhorta a animarlos y alentarlos y a edificarnos unos a otros. Debemos saber edificar a nuestros hijos con palabras bondadosas, constructivas y alentadoras. Nosotros como padres, primero debemos armarnos de aliento, de motivación, y en la palabra de Dios encontramos esas herramientas necesarias para la buena edificación de nuestros hijos. No existe mejor ejercicio para fortalecer el corazón que el de extender la mano y ayudar a nuestros hijos a levantarse de un momento de desmotivación. Piense en eso. Recuerde que la mayoría de sus mejores amigos son los que le alientan. Usted no mantiene relaciones profundas con las personas que le hacen quedar mal. Más bien, los evita y busca a las que creen en usted y lo alientan. Este principio debemos aplicarlo con nuestros hijos. El que no alienta a sus hijos no está edificando en ellos motivación o impulso y por lo tanto crecen con un bajo autoestima. Recuerde, aliente a sus hijos en todo momento. Dios le pague, hermano José. Vamos a extendernos en el siguiente punto. Decíamos apreciar a nuestros hijos. ¿Qué entendemos por apreciar a nuestros hijos? Apreciar es reconocer los méritos, los valores o la importancia de las personas. Es la estimación afectuosa hacia alguien. Nuestros hijos necesitan que los apreciemos, que reconozcamos lo que hagan.
Por muy sencillo o insignificante que parezca, en la palabra de Dios encontramos el valor que Dios muestra hacia nosotros como pueblo de Dios. Dice en Isaías 43, verso 3. Porque yo, Jehová tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Notemos el valor que nosotros tenemos para Dios. Ese valor es el que nosotros debemos mostrar hacia nuestros hijos. Cuando Dios dice que para Él tenemos un valor incalculable, ¿cómo nos sentimos nosotros? Nos sentimos amados. Así como Dios nos hace sentir el valor que tenemos para Él, así debemos hacer sentir a nuestros hijos el grande valor que tienen para nosotros. Esto los hace sentir amados y los hace sentir que para nosotros como padres tienen un gran valor. Felicítelos siempre que pueda. Trate de elogiarlos y apoyarlos. El elogio debe ser más abundante que la crítica. Los niños trabajan mejor con el aliento que con la crítica. Veamos otro ejemplo bíblico en el cual el apóstol Pablo le habla a su colaborador Filemón. En Filemón 1:4 dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Puede notar que el apóstol Pablo empieza a elogiar, empieza a apreciar, a mostrarle a Filemón el gran valor que él tiene para el apóstol Pablo, porque después el apóstol Pablo le va a dar un mandamiento. Dice en Filemón 1:8, ahí mismo. Después de elogiarlo, le dice el apóstol: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues recíbele como a mí mismo. Fijémonos que el apóstol primeramente lo elogia, primeramente reconoce el valor que tiene para él y después le da un mandamiento. ¿Cómo actuaría Filemón a causa después del mandamiento? Primero yo pienso que lo haría con más gusto, con más amor, al saber primero el valor que él tiene para el apóstol y después hacerlo verdad lo que él le mandó. Así deben ser también con nuestros hijos. Dice el versículo 21, te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Fijémonos, el aliento debe ser aplicable en todos los aspectos de nuestra vida y cuanto más cuando se refiere a nuestros hijos. Entonces son dos bases fundamentales. Decimos, el primero, alentar a nuestros hijos y el segundo, apreciar a nuestros hijos. El tercer punto es muy importante, que es el perdón. Hay gente que vive, hermano, con rencores, que vive con algo en su corazón que no lo deja, y esas cosas, ¿verdad?, nuestros hijos las ven, y aparte de que las ven, a veces las transmitimos. Entonces es muy necesario ese punto. Lo vamos a tratar. Yo quiero que me ayude mi hermano José con ese punto, cómo perdonar a nuestros hijos. Pero vamos a irnos primero con una alabanza que se llama Contigo iré. No se pierdan, dentro de unos momentos continuamos con nuestro tema. Iglesia La Luz del Mundo. Ven a conocernos. Estamos en calle Honduras número 2 Altavista, Arrecife.
17 El Fraile Arona, en Tenerife. Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Ya estamos nuevamente con ustedes en su programa La Luz del Mundo te habla hoy. Vamos a continuar con la pregunta que nos quedamos antes de escuchar la alabanza. ¿Por qué es tan necesario demostrarle a nuestros hijos que los perdonamos? Bueno, José, aquellos que nos están escuchando, es una pregunta muy interesante, de muy grande valor para aquellos que nos oyen. ¿Por qué necesitamos demostrarle a nuestros hijos que los perdonamos? ¿Por qué les debemos demostrar que somos hombres, que somos mujeres, que somos padres o madres con un ánimo perdonador? Sí, hermano, porque ellos también se mostrarán perdonadores con nosotros y con las demás personas, y no van a ser rencorosos. Nunca, como padres, debemos guardar rencores, siempre debemos mostrarnos de ánimo perdonador. Veamos qué nos dice la palabra de Dios ahí en Efesios 4:32. Dice: antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Recordemos que casi todos los problemas y las tensiones emocionales provienen de conflictos sin solucionar, de no haber sido capaces de desarrollar relaciones adecuadas con las personas. Por eso siempre debemos mostrarnos perdonadores con todas las personas, pues eso lo ven nuestros hijos con bastante frecuencia. Las personas esperan demasiado para perdonar a las otras. El perdón debe concederse tan pronto como se pueda y no dejar pasar el tiempo. Cristo nos dejó este principio básico al perdonar aún así a sus enemigos. Lo podemos ver en Mateo 18:35. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nuestros hijos deben ver a un padre o a una madre perdonador y no rencoroso, pues eso influye en ellos de una forma negativa. Y tenemos el ejemplo de nuestro Maestro Jesucristo, que aún cuando estaba en agonía dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. A lo mejor nuestro hijo está grande y no nos hablamos con él. No debemos esperar a que él nos perdone, sino que debemos dar ese primer paso nosotros. Sí, porque es muy importante, ¿verdad?, el perdón, tanto en la vida social, espiritual, familiar, porque eso es lo que los hijos van aprendiendo, los valores que el padre, que la madre le enseñe, eso es lo que ella va aprendiendo, ¿verdad? Entonces, qué importante es también saber que nuestros hijos deben saber perdonar. Vamos a seguir con la siguiente pregunta porque el tiempo está avanzando. La siguiente es: ¿qué tan importante es dedicarle tiempo para escucharlos? Ese es el cuarto aspecto que vamos a desarrollar. ¿Por qué es importante que nosotros como padres, como madres, le dediquemos tiempo a nuestros hijos? Todos, en cualquier edad, necesitamos ser escuchados, y también nuestros hijos. Decimos en el programa anterior que necesitamos dedicarle tiempo al diálogo y a escucharlos, pues esto despierta en ellos confianza hacia nosotros. Ahora, el escuchar requiere paciencia, pero debemos permanecer con ellos para estimular el diálogo, que vean que no nos mostramos impacientes, sino nunca despertaremos confianza.
Al escuchar a nuestros hijos nos damos cuenta de muchas cosas que quizá ignorábamos. Nuestros hijos, ya sean niños o adolescentes, enfrentan problemas. La mejor forma de averiguarlo pues es preguntándoles, pero hágalo con tacto. No debemos llevar una conversación a una pelea. Vamos a ver qué nos dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Así debemos mostrarnos hacia nuestros hijos, como nos dice Santiago 1:19. Volveremos a leerlo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Qué bueno, ¿verdad? Porque es un aspecto muy importante el dedicarle tiempo a nuestros hijos, el tiempo, ¿verdad?, que le debemos dar a nuestros hijos. Debe ser un tiempo bien aprovechado, no debe ser a la ligera, no debe ser por querer cumplir, no. Debemos, ¿verdad?, demostrar que disfrutamos con nuestros hijos, que apreciamos estar con ellos, y eso va a hacer que ellos sientan que nosotros los amamos, que nosotros los apreciamos, que nosotros los valoramos. Recuerde que donde pasan más horas de tiempo nuestros hijos, no es en la escuela, es en el hogar, es con la madre, a veces, ¿verdad?, con el padre. A veces el padre tiene que salir al trabajo y la madre es la que se queda, o viceversa, pero el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos debe ser, ¿verdad?, un tiempo, podemos decir, un tiempo de calidad, un tiempo bien aprovechado. Ese es el cuarto punto. El quinto punto es muy importante: comprender a nuestros hijos. Eso es algo que a veces, ¿verdad?, no se entiende muy bien o no se hace de la manera correcta. ¿Cómo comprender a nuestros hijos? De la comprensión que le demos a nuestros hijos va a depender mucho el carácter que se vaya en ellos forjando. Si yo no los comprendo, voy a darles la impresión a mis hijos que nadie, ¿verdad?, los va a comprender. Imagínense, si en su hogar no los comprenden, ¿dónde van a hallar nuestros hijos la comprensión? A veces tienen suerte, hay quien lo haya en la escuela, hay quien lo haya en una buena amistad, pero seamos sinceros, eso es, verdad, un porcentaje muy bajo. Mayormente hayan personas que los desalientan, que los desaniman. Allí es el deber del padre, comprender a sus hijos. Vamos a desarrollar ese punto, pero antes nos vamos a ir con otra alabanza para que este punto, nos centremos un poquito en este punto de comprensión a nuestros hijos. Vamos a irnos con una alabanza muy hermosa que se titula El motivo de mi canción. Recuerde, está en su programa La Luz del Mundo, Te Habla Hoy. Mándenos sus saludos, sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, ¿por qué no? Búsquenos en Facebook como La Luz del Mundo Lanzarote y ahí estaremos contentos de poder servirle. Los dejamos con esta alabanza y ahora regresamos con este último segmento de nuestro programa. Iglesia La Luz del Mundo. Ven a conocernos. Estamos en calle Honduras número 2 Altavista, Arrecife, Lanzarote. Y en calle Tabolor número 17 El Fraile Arona, en Tenerife. Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Ya estamos nuevamente con ustedes en su programa La Luz del Mundo Te Habla Hoy, aquí en Lanzarote y en Tenerife. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa de esta tarde. Vamos a entrar al último segmento de nuestro tema, la comprensión a nuestros hijos. Debemos comprender que no todos nuestros hijos son iguales. Por eso, he allí la importancia de ser padres y madres comprensivos. Esta es una grande cualidad que cada día debemos desarrollar en la instrucción de nuestros hijos. La comprensión debe estar en todas las etapas de la vida.
Pero hay algo que tenemos que comprender, que hay algunas cosas que no podemos hacer por ellos. Aun cuando tratemos de protegerlos del mal, no nos es dado sustraerlos a las malas influencias del mundo. No podemos aislarlos totalmente. No podemos sentir por ellos el dolor cuando se dislocan un tobillo, se fracturan un hueso, se cortan una mano, sufren una enfermedad, en fin. ¿Cuántas cosas pueden suceder en la vida de nuestros hijos? Tampoco nos podemos sentar a hacer por ellos el examen en la escuela, ni hacer la solicitud de empleo cuando ya están en edad de salir a trabajar. En vez de ser esto una circunstancia infortunada, es maravilloso que así sea. Ciertamente, si pudiera el padre experimentar los dolores de su hijo, lo más probable es que los asumiéramos con demasiada frecuencia a medida que ellos fueran creciendo. Pero entonces, ellos no se desarrollarían y seguirían siendo eternamente niños. Cuando nuestros hijos encuentren dificultades y pesares, lo que tenemos que hacer es hacerles saber que comprendemos, que allí estamos, que los amamos y los apoyamos. En estas circunstancias debemos entender claramente la importancia de la empatía. Hay quien siente simpatía por sus hijos y por lo general los crían consentidos, pues tratan de hacerlo todos por ellos y lo que resulta aún peor, les dan gustos aún en sus antojos. Eso es la simpatía. Pero la empatía significa que uno comprende cómo siente el otro, pero no siente igual. Y por eso al no sentir igual, puede distanciarse del problema y proponer una solución objetiva. Es necesario, como padres y madres, aprendamos a ver los problemas de nuestros hijos desde una cierta distancia para poder ofrecer soluciones adecuadas. Ese es el quinto punto. Hemos visto los 5 puntos básicos necesarios en el trato hacia nuestros hijos. Lo más importante es que estos 5 puntos no solamente se pueden tratar o diferir o enfocar a nuestros hijos, sino a todas las personas. Es decir, que de estas 5 formas, así le gusta a uno que lo traten. A uno le gusta que lo aprecien, que lo alienten, que lo perdonen, que lo comprendan. Entonces, de esa misma forma, dijo el Señor, así como nos gusta que los hombres nos traten, así debemos tratar nosotros a todas las personas. Lo estamos enfocando desde el aspecto hacia nuestros hijos. Bueno, para terminar, quisiera compartir unas líneas que leí hace unos días y me parecieron muy acertadas y me gustaría compartirlas. Dice así: si un niño vive con críticas, aprende a censurar. Si vive con hostilidad, aprende violencia. Si vive con el ridículo, aprende a ser tímido. Si vive con vergüenza, aprende a sentirse culpable. Si vive con estímulos, aprende a tener confianza. Si vive con encomio, aprende a apreciar. Si vive con equidad, aprende justicia. Si vive con seguridad, aprende a tener fe. Si vive con aprobación, aprende a gustar de sí mismo. Si vive con aceptación y amistad, aprende a amar al mundo. Fíjese que son palabras muy acertadas y que van, verdad, de la mano de lo que estamos tratando en esta tarde. Bueno, vamos a poner fin a nuestro tema y ya es la tercera semana consecutiva que tratamos este tema. Bueno, ya hemos llegado al final del tema y a la hora también ya se nos está pasando, ¿verdad? Entonces queremos aprovechar para que la próxima semana vamos a tratar un tema tomando los días que se aproximan. El mundo dice, pues, el Día de la Madre, ¿verdad? Entonces vamos a hablar el próximo tema, si Dios lo permite, de las madres desde un enfoque cristiano. El grande papel que juegan en la vida cristiana las madres. Bueno, hemos llegado ya al final. Hermano José, ¿tiene alguna reflexión, algunas palabras para despedirse de nuestros radioescuchas? Sí, hermano. El tiempo ha terminado.
Recordemos que es una gran bendición el poder decir que somos padres a aquellos que Dios les ha concedido serlos. Sabemos que hay muchos en el mundo que desearían serlo y no han podido. Por eso aprovechemos el tiempo con nuestros hijos, dándoles una buena educación, ya que se dice que los hijos son el reflejo de los padres y que padre no se siente orgulloso cuando es llamado y se nos dice: su hijo es un muchacho modelo, digno de seguir su ejemplo, pues es disciplinado, ordenado, no es grosero, escucha bien cada vez que se le habla o se le da un consejo. Pero qué triste es cuando se nos dice lo contrario. ¿Verdad que queremos llorar o arrancar a correr? Pues de nosotros depende cómo sea, pues somos ejemplo para ellos. Dios les guarde y Dios les bendiga. Dios le pague, hermano José, por acompañarnos en esta tarde y ayudarnos a desarrollar este tema que esperamos que haya sido de su interés, de su agrado, en el nombre del Señor. Bueno, nos vamos a despedir sin antes saludar a todos aquellos que nos han escuchado allá en Honduras. Ani, saludamos, ¿verdad? Ani nos está escuchando, Francia. Fernando nos está escuchando en Honduras. Aquí en Lanzarote saludamos a Julián, a Alba si nos está escuchando. Saludamos en Tenerife a Lorenza, a José Luis, que nos están escuchando hasta en aquellos lugares de Tenerife. En Barcelona, en Reus, nos está escuchando el hermano Moisés. En Valencia nos está escuchando Irma. Enviamos un saludo hasta esos lugares de Valencia y que Dios los bendiga a todos y a todos los que a través de la radio nos han escuchado. Nos despedimos deseando que la paz de Dios y la gracia de Cristo quede en sus corazones. Recuerde, el próximo programa hablaremos de las madres desde un enfoque cristiano y el gran papel que desempeñan en la vida del cristianismo. Nos despedimos y deseamos que Dios los bendiga a todos.